Buenas noches, doctor. Disculpe, no sé si solo es a mí, pero fíjese que se le escucha entrecortado, o no sé si no está hablando, pero se escucha pip, pip, pip. Pero no sé si solo es a mí. No, no No, a mí estoy también. hablando. No estoy hablando. Yo nada más estoy esperando a que terminen de ingresar los alumnos para comenzar la clase. ¿Ahorita sí me escucharon bien? Sí, doctor, es Sí, que se le escucha bien, Licenciado. licenciado. de que se Sí, no, no. escuchaba entrecortado, entonces por eso pregunté. Ha de haber sido solo mi respiración. Gracias, doctor. Bueno, sí, nomás vamos a esperar unos 2 minutos y comenzamos. Solo les recuerdo que mañana viernes, es el último día para que suban su tarea. La última hora para que la suban es a las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche, como en Classroom queda registrada la hora en que lo subieron, ya no lo voy a tomar en cuenta, porque han tenido suficiente tiempo para elaborar la tarea. Solo para que lo tomen en cuenta y tienen mañana, viernes 18 de junio, hasta las 10 de la noche, por favor. Bueno, vamos a comenzar entonces, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? Si no, vamos a continuar. Ayer empezamos a ver las falacias formales. Hoy vamos a continuar. Entonces, ayer les indiqué a ustedes que existen 7 reglas para detectar las falacias formales. Si no se cumplen los requisitos que plantean estas reglas, estamos frente a una falacia formal. Aquí tienen ustedes el cuadro con las 7 reglas. Uno, silogismo debe tener 3 términos, no 4. Eso ya lo vimos. 2, el término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. Este ya lo vimos. Debe tener al menos una premisa universal. Esta ya la vimos. ¿Tienen alguna duda sobre estas 3 reglas que ya vimos? No, licenciado. Bueno, entonces vamos a continuar con la 4ª regla. Solo permítanme que estoy dando ingreso a más alumnos. Siempre les recuerdo la necesidad que tengan ustedes conocimiento de la tabla de distribución, ¿verdad? Ayer lo vimos, la tabla de distribución les va a servir para resolver las falacias formales. El juicio tipo A es sujeto distribuido, predicado no distribuido. El juicio tipo E, sujeto distribuido, predicado
distribuido. El juicio y sujeto no distribuido, predicado no distribuido. O sea, los dos no están distribuidos. Y el juicio o el sujeto es no distribuido, el predicado sí está distribuido. Entonces, estas son los cuatro tipos de juicio con su respectiva forma de distribución. Regla 1, regla 2, regla 3, y aquí estamos, la regla 4. Si no tiene premisa particular, la conclusión debe ser particular. Esta fue la regla que vimos en el ejercicio antes de comenzar a ver las falacias normales. Cuando el razonamiento es deductivo, la conclusión deberá tener la menor extensión, o sea, debe ser particular. Aquí tienen ustedes un ejemplo. Vean, todo futbolista es deportista. Algún futbolista es médico. Aquí tenemos las dos premisas. La primera premisa es universal. ¿Ven? Eso quiere decir que aquí no aplica la falacia formal, porque este silogismo respeta la regla, ¿verdad? Todo futbolista es deportista, es universal. Algún futbolista es médico. Entonces, como este silogismo tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular, ¿verdad? Aunque tenga una premisa universal. Ahora vean este silogismo. Es la misma, ¿verdad? Todo futbolista es deportista. Algún futbolista es médico. Todo médico es deportista. En este caso, la conclusión es inválida. ¿Por qué? Porque es universal. Tendría que ser particular porque hay una premisa particular. ¿Comprenden esta regla, jóvenes? Es Sí, una licenciado. regla Sí, muy licenciado, sencilla. buenas noches. Sí, licenciado. Una consulta, por ejemplo, en el caso que se dieran que las dos fueran universales, por ejemplo, todo futbolista es deportista, ningún futbolista es médico, y la conclusión fuera todo médico es deportista, ¿también es válida? Es que esa no está dentro de esta regla. No está, porque como No, dice, si porque tiene una premisa particular, sí, la conclusión debe ser particular. En el caso que fuera universal las dos, es que le voy a mostrar la tabla. Vamos a ver. Sí, vamos a ver, aquí tiene que estar. Hay una regla que dice que si las dos premisas son universales, la conclusión debe ser universal. Aquí no está, vamos a ver. Bueno, no está acá, pero es una regla establecida, ¿verdad? Exactamente lo que usted está diciendo. Aquí lo tiene. Digamos, si estas dos premisas son universales, la conclusión debe ser también universal. Si esta fuera, todo futbolista es deportista, ningún futbolista es médico, la conclusión también tiene que ser universal. Solo que en ese caso sería
relativa, pero universal. Ya, sí, ya le entendí. Ok, muy amable, licenciado, ya le entendí. Aquí estaba al principio. Lick, ¿podría colocar otro ejemplo, por favor? Aquí está, miren, si las dos premisas son universales, la conclusión también debe ser universal. Cuando esta situación no ocurre, existe una falacia existencial. Aquí lo tienen, miren. Todo partido es institución democrática. Ninguna institución democrática es corrupta. Aquí se le ha puesto una conclusión particular. Entonces, este es inválido. Tendría que ser ninguno, ¿verdad? Por eso se está poniendo aquí como ejemplo de que este es inválido porque la conclusión debería ser también universal, ¿verdad? Vamos a ver, el compañero quiere un ejemplo. Vamos a trabajarlo. Vamos a ver aquí en estos. Veamos este. De esa, si todo refresco es líquido y alguna horchata es refresco, ¿cuál será la conclusión? ¿Alguna horchata es líquido? No. Recuérdense que siempre deben hacer en la metodología. Disculpen que se lo diga, pero ustedes no pueden agarrar un examen y empezar a decir tal cosa. Primero deben hacer la estructura. Refresco. ¿Toda horchata es líquida, Lick? Líquido es... Por favor, hagan el procedimiento. Y horchata... El término medio sería refresco. Pequeño. Refresco es término medio, Lick. Si todo refresco es líquido y alguna horchata... Líquido es ¿Cuál es la P. conclusión? ¿Toda horchata es líquida? Y algún... Ahí está el problema. Usted está diciendo una falacia formal. Porque aquí hay una premisa particular. Todo refresco... Ven, ese es el ejemplo que le estoy poniendo al compañero. ¿Verdad? Entonces sería alguna horchata es líquida. Así es. refresco. Entonces, toda horchata es líquida. Ve, esa es la regla que estamos viendo. La regla número 4. La compañera dijo toda horchata. Si ustedes le ponen toda horchata, ahí hay una falacia formal. Primera debe tener 3 términos, si los tiene 2, el término debe estar distribuido. Este es todo, este es un juicio A, este es un juicio... Angélica, micrófono. ¿Comprende? ¿O no? Ahí está. Ahora comprende, compañero. Sí, Lick, muchas gracias. Tenemos. Entonces estábamos en la número 4. Dos, tres, 4. Ahí está, miren. Si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Eso es lo que plantea acá. Es exactamente este ejemplo que tenemos acá. Todo futbolista es deportista. Algún futbolista es médico. Entonces, la conclusión debe ser particular.
Algún médico es deportista. Aquí, por ejemplo, no se está cumpliendo con la regla. Aquí tenemos una falacia formal, porque la conclusión debería ser: algún médico es deportista. Y lo que le explicaba también a la compañera, si las dos premisas son universales, la conclusión también debe ser universal. Cuando esta situación no ocurre, existe una falacia existencial. Aquí lo tienen ustedes. Esta es una falacia existencial. ¿Por qué? Porque las dos premisas son universales. Entonces, la conclusión también debe ser universal. Solo que en este caso, como hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Vamos a la regla número 5. ¿Les quedó clara la 4, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno, vamos a la regla número 5. Debe tener al menos una premisa afirmativa. No importa si la premisa es particular o universal. Lo importante es que sea afirmativa. De dos negaciones no hay conclusión válida. Las dos pueden ser afirmativas o solo una. Vean, esto es importante. Las dos premisas pueden ser afirmativas o solo una. Aquí tenemos esas dos premisas. Ningún norteamericano es centroamericano. Esa es una premisa negativa. Algunos centroamericanos son guatemaltecos. Esa es una premisa afirmativa, aunque sea particular. ¿Ven? Eso quiere decir que estas dos premisas son correctas. Y de ahí podemos extraer una conclusión. El siguiente ejemplo es una falacia de premisas excluyentes, porque las dos premisas son negativas. Recuérdense, la regla 5 dice que por lo menos una premisa debe ser afirmativa. En este ejemplo, las dos premisas son negativas. Ningún norteamericano es centroamericano. Algún centroamericano no es guatemalteco. Entonces, el problema de estas dos premisas es que no pueden dar una conclusión válida porque las dos son negativas. Si esto les llegara a suceder a ustedes, la respuesta es falacia de premisas excluyentes o número 5, ¿verdad? O regla número 5. ¿Les queda claro esta, jóvenes? Sí, licenciado, gracias. Licenciado, una consultita. Sí. Si las dos premisas son universales afirmativas, sí puede tener una conclusión válida.
pero si Sí. las dos tienen negativas, universales negativas, no puede ser válida. Exactamente, porque una de las dos, las dos pueden ser afirmativas o solo una de las dos puede ser afirmativa, como en este caso. ¿Verdad? Ahora, si las dos son negativas, el silogismo es inválido. Aquí las dos son negativas. Este silogismo es inválido. ¿Ven? ¿Les queda claro esto, jóvenes? Sí, licenciado. Repito, esta regla dice que por lo menos una de las dos premisas debe ser afirmativa, o las dos pueden ser afirmativas. Una puede ser afirmativa y la otra puede ser negativa, pero las dos no pueden ser negativas. Veamos la regla número 6. Si U tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Esto ya lo hemos trabajado, ¿verdad? Pero de todos modos es bueno que la vean porque esta es la regla número 6. Si el silogismo tiene una premisa negativa, la conclusión siempre debe ser negativa. Veamos aquí el ejemplo. Todos los lápices son útiles escolares. Algunos crayones no son útiles escolares. ¿Ven? Entonces, aquí la primera es universal afirmativa. Eso ya le da validez al silogismo. La segunda es una particular negativa. Si alguna de las dos es negativa, entonces la conclusión también debe ser negativa, como en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pusiera este silogismo sería inválido, porque la conclusión en este caso es afirmativa, pese a que hay una negativa. ¿Ven? Por eso, aquí debe ser negativa. Algunos crayones útiles escolares. En el caso de que las dos premisas sean afirmativas, aquí está reforzando lo que vimos anteriormente, la conclusión también debe ser afirmativa, ¿verdad? Recuérdense que en todo esto estamos usando la lógica. La lógica dice, si las dos premisas son afirmativas, es lógico que la conclusión sea afirmativa. Si una de las dos premisas es negativa, es lógico que la conclusión sea negativa. En el caso de que las dos premisas sean afirmativas, la conclusión también debe ser afirmativa. Todos los zapatos son industriales. Algunos zapatos son mocasines. Ven, aquí las dos son afirmativas. Eso quiere decir que la conclusión debe ser afirmativa.
¿Estamos bien ahí, jóvenes? Sí, Lick. Sí, licenciado. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere que le explique algo más de esta parte? O sea que la Licenciado, buenas conclusión, noches. Sí. El compañero estaba hablando, después usted puede participar. eh, si las dos premisas son negativas, la conclusión es negativa. No. Si las dos son negativas, ahí el silogismo es inválido. Ya lo dijimos. Sí, entendido. A ver, compañera, dígame. Gracias. Mi duda es que en la regla número 4, si, Sí. si tiene la premisa particular, la conclusión debe ser particular. Sí. En esta regla número 6, si la premisa es negativa, la conclusión también tiene que ser negativa. Sí. En la tarea hay una que junta la regla número 4 y la número 6. Entonces, si la premisa tiene la particular y es afirmativa y también tiene el universal negativo, ¿cuál sería la conclusión? A ver, dígame la premisa mayor que es. O sea, la primera premisa, pues, ¿qué es? Es que estaba en la serie 3 de la Sí, no, tarea. no, solo dígame. Dígame la primera premisa. ¿Qué tipo de premisa es? Es juicio E. Sí, entonces, pero dígame qué juicio es. O sea, juicio E es una universal negativa, ¿verdad? Más ¿Está? juicio I. Y la segunda es juicio I. Entonces quiere decir que la segunda es afirmativa, es particular afirmativa. La conclusión debe Ahí ser no entra negativa. la regla de si tiene negativo. Sí, claro que entra, porque hay una premisa que es negativa. Y entra también la otra de que si hay una conclusión que es particular, la conclusión debe ser particular. La conclusión en ese caso debe ser particular negativa. Ah, entonces se junta. Bueno, gracias. Sí comprendió, ¿verdad? Porque usted Sí, gracias. me está diciendo que la primera premisa es E. Eso quiere decir que es universal negativa. Sí, Y me en eso dice fue lo que me confundió de lo de universal y particular, pero no lo había visto así de particular negativa. y Entonces, la segunda, ya entendí. no. La E es universal negativa. La I es particular afirmativa. Entonces la conclusión, primero debe ser negativa, segundo debe ser particular. Gracias, licenciado. Bueno, a ver, jóvenes, ¿alguien más que tenga alguna duda? Bueno, vamos a seguir. En ese silogismo se comete falacia, porque no se cumple la regla. Dos premisas afirmativas, pero la conclusión es negativa. Vean, todos los zapatos son industriales. Algunos zapatos son mocasines. Aquí, algunos mocasines no son industriales. Eso quiere decir que aquí hay una falacia. Para que no haya falacia, tenemos que quitarle el no, porque las dos premisas son afirmativas. ¿Estamos bien ahí, jóvenes?
Licenciado. Bueno, vamos con la regla número 7. Pongan atención porque esta es la que requiere mayor trabajo. Por favor, apaguen ese micrófono. Si un término, sujeto o Media tu predicado, micrófono. si un término, sujeto o predicado está distribuido en la conclusión, también debe estar distribuido en su premisa. Los términos mayor y menor no deben ser tomados con mayor extensión en la conclusión que en la premisa donde aparezcan. Si en la conclusión se afirma algo más general que en las premisas, ya no será juicio deductivo. Vamos a ver. Vean estos ejemplos. Todos los caballos son veloces. Ningún burro es veloz. Aquí, ¿cuál es el término en la primera? ¿Cuál es el término medio? Veloz. Veloz. Bueno, entonces nos quedan caballos y burros, ¿verdad? En este caso, para poder diferenciar, diríamos que hay más caballos que burros, ¿verdad? Ese sería el término mayor y burro sería el término menor. Ahora, en la conclusión, como hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Como las dos premisas son universales, la conclusión debe ser también universal, ¿verdad? Y decimos, ningún burro es caballo. Ahora, tenemos que comprobar si estos dos están distribuidos en donde lo tomamos. Porque ningún burro es caballo, eso quiere decir que su distribución es distribuido en la conclusión. ¿Comprenden? Burro es distribuido y caballo es distribuido, porque es un juicio tipo E. Ahora veamos si en la premisa de donde fueron tomados los dos términos están distribuidos. Veamos la primera premisa. Todos los caballos son veloces. ¿Qué tipo de juicio es? Licenciado. Entonces, ¿cuál es la distribución? Sujeto distribuido, predicado no distribuido. Ok, entonces quiere decir que el caballo está distribuido, ¿verdad? Está bien, no hay problema. Ahora veamos burro. Ningún burro es veloz. Ese es un juicio tipo E. ¿Cuál es la distribución del juicio E? Sujeto distribuido Y predicado no distribuido. Predicado distribuido. Exactamente. Y si aquí tenemos burro distribuido, quiere decir que está bien porque en la premisa de donde se tomó, burro está distribuido. ¿Ven? Eso quiere decir que este silogismo es correcto. Ahora veamos el segundo silogismo. Ningún veloz es lento. Algún caballo es veloz. ¿Cuál es el término medio de estas dos premisas? Veloz. Bueno, entonces nos queda lento y caballo, ¿verdad? Ahora veamos la distribución de los dos. El primero, ¿qué tipo de juicio es? Juicio E. Juicio E. ¿Cuál es la distribución? Lento. Sujeto distribuido, predicado distribuido. Sujeto Vaya, distribuido, perfecto. predicado distribuido. Entonces, vean, aquí la conclusión es algún caballo no es lento. Lento está distribuido en la conclusión.
Pero vemos que en la primera premisa, lento también está distribuido. Entonces está bien. Veamos la segunda. Algún caballo es veloz. ¿Qué tipo de juicio es este? Juicio I, Sí. Juicio I. ¿Verdad? ¿Cuál es la distribución del juicio I? sujeto no Sujeto distribuido y predicado no predicado distribuido. distribuido. Ok, perfecto. Ahora veamos qué tipo de juicio es la conclusión. Un juicio O, Ajá, ¿cuál es la distribución? Sujeto no distribuido, predicado distribuido, predicado. Ah, vaya, entonces fíjense que caballo no hay problema en la conclusión porque no está distribuido. Igual que la premisa tampoco está distribuido. ¿Comprenden? Licenciado, disculpe, una consulta. Por ejemplo, aquí en el caso de caballo no distribuye, pero, por ejemplo, que caballo distribuyera, digamos que fuera un juicio en el que sí distribuyera caballo y fuera un juicio E, que distribuye sujeto y Vamos a ver. predicado. Usted me dice que fuera así, ningún caballo Ujú. es lento. Veamos, aquí está de más no, ¿verdad? Pero así me diría usted. Entonces, si este aquí estuviera distribuido, quiere decir que en la premisa no está distribuido. Ajá. Aquí habría entonces sería, déjenme verlo, sería un ilícito del término menor. Sí, entonces ¿Verdad? no sería, no cumpliría con la regla 7. No, no cumple la regla. O sea que ¿verdad? si en la conclusión está distribuido, por ejemplo, un término, en las premisas tiene que estar distribuido, y el que no esté Exactamente. distribuido también no tiene que estar distribuido arriba. En las Exactamente. premisas, perdón. Ya, gracias, licenciado. Sí, vamos a ver ahorita aquí. Aquí lo tienen, miren, todos los caballos son veloces. Aquí tienen ustedes la distribución. ¿Distribuido o no distribuido? Ningún burro es veloz. ¿Distribuido? Distribuido. Ahora, ningún burro es caballo. La distribución de la conclusión es distribuido, distribuido. Entonces tenemos que ver burro. Burro, mire, está distribuido. Caballo. Caballo también está distribuido en la parte superior. Ese quiere decir que es un juicio válido, ¿verdad? Veamos el de abajo. Ningún veloz es lento. ¿Cuál es la distribución? Distribuido, distribuido, porque ese es un juicio E. Veamos la segunda. Algún caballo es veloz. Este es un juicio I. Los dos son no distribuidos. Ahora veamos la conclusión. Algún caballo no es lento. Veamos la distribución de la conclusión. Como es un juicio I, el sujeto es no distribuido. El predicado es distribuido. Ahora, veamos, lento en la conclusión, está distribuido en la conclusión, y vemos que también está distribuido en su premisa. Ahora veamos caballo. Caballo no está distribuido en la conclusión y tampoco está distribuido en la premisa. Eso quiere decir que estos dos silogismos son válidos. Ahora veamos. Este silogismo no cumple la regla 7. ¿Por qué? Todos los caballos son veloces. Ningún burro es caballo. Ningún burro es veloz. Veamos la distribución. El primero es, todos los caballos son veloces. Este es un juicio A, ¿verdad? La distribución es sujeto distribuido, predicado, no distribuido. La segunda premisa. La segunda premisa es, ningún burro es caballo. ¿Cuál es la distribución de la segunda premisa? Esta es un juicio E.
¿verdad? Su distribución es distribuido sujeto, distribuido predicado. Ahora veamos la conclusión. Ningún burro es veloz. ¿Cuál es la distribución de ningún burro es veloz? Este es un juicio E. El juicio E, la distribución es sujeto distribuido, predicado distribuido. Eso quiere decir que aquí veloz está distribuido. Y vemos de dónde fue tomado es de la primera. En la primera, veloces no está distribuido. Quiere decir que aquí hay una falacia. No cumple la regla número 7. Ese se le llama ilícito mayor. Porque la falacia cae en el sujeto mayor. Veloz es el predicado, ¿verdad? Ese es el mayor. Aquí tienen ustedes la distribución. Vean. ¿Comprendieron este ejemplo, jóvenes? Doctor, buenas noches. ¿Podría volver a dar otro ejemplo? Disculpe. ¿Qué es lo que no comprendió? Disculpe. Aprendí a la regla 7. Bueno, veamos pues. La regla 7 dice que en la conclusión, si los dos términos están distribuidos, sujeto y predicado, o uno de los dos está distribuido, también debe estarlo en la premisa de donde fue tomado. Veamos. Todos los caballos son veloces. ¿Qué tipo de juicio es este, compañera? Universal afirmativo. Universal afirmativo. ¿Cuál es la distribución? Sujeto distribuido y predicado no distribuido. Ahí lo tiene, ¿verdad? Ahora veamos la segunda premisa. ¿Qué tipo de juicio es? Universal negativo. ¿Cuál es la distribución? Los dos están distribuidos, sujeto como predicado. Ok, perfecto, aquí lo tienen. Ahora veamos la conclusión. Ningún burro es veloz. Como este es un juicio tipo E, quiere decir que los dos están distribuidos, ¿verdad? Sí, licenciado. Vaya. Entonces empecemos con el sujeto. El sujeto está distribuido, el burro, ¿verdad? Veamos si en la premisa burro está distribuido. Vemos que burro sí está distribuido. ¿Ven? ¿Cómo lo sé? Porque aquí a la par tenemos la distribución. Por eso es importante que ustedes trabajen con estas partes a la derecha. Eso quiere decir que burro no hay problema. Ahora veamos veloz. Veloz en la conclusión está distribuido. ¿Cómo lo sé? Porque aquí a la derecha tenemos distribuido, distribuido. Ahora veamos en la parte superior donde está veloz. Veloz está en la primera premisa. Y vemos que la distribución es distribuido, no distribuido. Quiere decir que veloz no está distribuido. Si fuera al revés sería válido, pero en este caso no es válido porque en la premisa no está distribuido y en la conclusión sí está distribuido. Para ser válido tendría que ser también distribuido en la premisa. Aquí no. Eso quiere decir que este es ilícito mayor. ¿Por qué mayor? Porque la falacia está cayendo en el predicado. P. ¿Comprendió, compañera? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, si no, de todos modos vamos a seguir haciendo ejemplos, ejercicios acá. Y entonces eso quiere decir que
cuando se junta un juicio A más un juicio E, siempre se va a incumplir la regla 7. No necesariamente. No necesariamente. No, depende, ¿verdad? Usted no dé por hecho eso. Lo que debe hacer es la operación. Sí, pero Veamos. Sí, póngale dígame. como así en la serie 3, ahí no nos dan operaciones ni nos dan los silogismos, solo nos preguntan que si un juicio A más un juicio E, ¿cuál es el resultado que tiene que dar? Tendría que dar un juicio E como conclusión. Sí, exacto. Ok, gracias, Lick. Sí, en la regla 7, sí, porque ustedes están viendo que las dos premisas son universales, ¿verdad? La primera es afirmativa y la segunda es negativa, pero las dos son universales. Eso quiere decir que la conclusión debe ser universal negativa, ¿verdad? Sí, Lick, Aquí, esa era mi duda. Gracias. sí, entonces lo que tenemos que hacer es comprobar si no hay ilícito. Aquí dice, el incumplimiento de la regla 7 causa dos falacias. Ilícito mayor si la falacia está en la P. Ilícito menor si la falacia está en la S. Veamos, ilícito mayor. La falacia de ilícito mayor es cuando el término mayor está distribuido en la conclusión, pero no en su premisa. Veamos. Todos los tejanos son norteamericanos. Ningún californiano es tejano. Aquí vemos que el término medio es tejano, ¿verdad? Nos queda norteamericano y californiano. Eso quiere decir que norteamericano es el término mayor y californiano el menor. Y la conclusión tiene que ser negativa porque hay una negativa, universal negativa. Aquí es ningún californiano es norteamericano. Hagamos la distribución. ¿Cuál sería la distribución en este caso? La primera. Norteamericanos. La primera es un juicio A. Juicio A. ¿Eso quiere decir que es distribuido? No Sujeto distribuido. distribuido. No distribuido. La segunda es un juicio. E. ¿Cuál es la distribución? Distribuido, sujeto y Distribuido. predicado también. Ok, ahora veamos la conclusión. Ningún californiano es norteamericano. ¿Qué tipo de juicio es? E. ¿Verdad? ¿Cuál es la distribución? Sujeto distribuido, predicado distribuido. Ok, entonces sí tenemos que ver californiano, ¿verdad? Californiano está distribuido en la conclusión. Veamos si californiano está distribuido en la premisa. Aquí es un juicio E, ¿verdad? Eso quiere decir que el californiano está distribuido. Ahí no hay ilícito, ¿verdad? Ahora hagamos lo mismo con el predicado norteamericano. En la conclusión está distribuido. Veamos en la premisa de dónde se tomó, si está distribuido o no distribuido. Como todos los tejanos son norteamericanos, ese es un juicio A, ¿verdad? La distribución es distribuido, no distribuido. Entonces, norteamericano no está distribuido en la premisa, aunque esté distribuido en la conclusión. Si ocurre eso, quiere decir que estamos frente a un ilícito mayor. ¿Por qué mayor? Porque el ilícito está ocurriendo en P, en el término mayor. ¿Comprenden esta parte? Sí, licenciado. Sí, ¿Alguien doctor. tiene dudas sobre esto?
Buenas noches. Fíjese que a mí no me ha quedado claro cuándo es que no está distribuido. Vamos a ver. Veamos, aquí está. Vea, estimado compañero. Para saber si está distribuido o no, usted debe saber la tabla de distribución, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí le vamos a poner qué tipo de juicio es. El primero, todos los tejanos son norteamericanos. ¿Qué tipo de juicio es? A. Reversal afirmativo. Ahorita la vamos a poner entonces A. Veamos. Ningún californiano es tejano. ¿Qué juicio es? Entonces le vamos a poner E. Ahora la conclusión. Ningún californiano es norteamericano. ¿Qué juicio es? También. E. Entonces ustedes deben hacer esto cuando están trabajando, ¿verdad? Así les queda más claro. Como el primero es un juicio A, ¿cuál es la distribución del juicio A? Es distribuido, el sujeto, el predicado es no distribuido. Aquí tienen D, ND. El juicio E, tanto el sujeto como el predicado están distribuidos, ¿verdad? Por eso aquí tenemos DD a la derecha. Distribuido, distribuido. La conclusión es también un juicio E. Entonces, la distribución va a ser sujeto distribuido, predicado distribuido. Va a ser DD. Ahora veamos cómo está la distribución en la conclusión. Californiano está distribuido. ¿Por qué lo digo? Porque para eso tenemos aquí a la derecha una D para el sujeto. Veamos si californiano en la premisa está distribuido. Ven, aquí tenemos californiano. Y nos vemos en la distribución. Ah, sí está distribuido, ¿eh? Está distribuido. Eso quiere decir que aquí no hay ilícito. Ahora veamos el predicado de la conclusión. El predicado es norteamericano. Vemos cuál es la distribución del norteamericano en la conclusión y es distribuido, ¿verdad? Ahora veamos en la premisa de donde fue tomado norteamericano. Es en la primera premisa. Y analizamos, norteamericano, ¿está distribuido o no está distribuido? No está distribuido, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí hay una falacia de ilícito mayor. ¿Por qué? Porque está distribuido en la conclusión, pero no está distribuido en la premisa. ¿Comprendió, compañero? Sí, sí comprendí, gracias. Esta es la forma en que obtenemos la distribución de las premisas. Por eso les he estado repitiendo. Para poder resolver los silogismos, ustedes deben aprender la tabla de distribución. Si saben la tabla de distribución, no van a tener ningún problema para resolver la falacia número 7. Ahora veamos el ilícito menor. ¿Por qué se llama ilícito menor? Porque el problema cae en el sujeto de la conclusión. Veamos este. Todos los revolucionarios son valientes. Todos los revolucionarios son críticos del capitalismo. Esas son las dos premisas. La conclusión es, todos los críticos del capitalismo son valientes, ¿verdad? Ahora, veamos cuál es la distribución. Aquí la tenemos. El primero es un juicio tipo A, ¿verdad? A. La distribución es
Sujeto distribuido, predicado no distribuido. El segundo, todos los revolucionarios son críticos del capitalismo. ¿Cuál es la distribución de este que es también juicio A? Es distribuido, no distribuido. Ahora veamos la conclusión. Como las dos premisas son universales afirmativas, la conclusión también debe ser universal afirmativa. Eso nos da, todos los críticos del capitalismo son valientes. Ahora analicemos la distribución de la conclusión. Como es un juicio A, el sujeto es distribuido y el predicado no distribuido, ¿verdad? Veamos. Críticos del capitalismo. En la conclusión está distribuido. Aquí lo tienen a la par de en la derecha. Veamos si críticos del capitalismo en su premisa está distribuido. Vean, aquí lo tenemos. Como este es un juicio, el predicado no está distribuido. Aquí lo tienen. Eso quiere decir que en este silogismo, el sujeto de la conclusión está distribuido, pero en la premisa no está distribuido. ¿Ven? Distribuido en la conclusión, no distribuido en la premisa. Aquí está el problema. Eso entonces, como el error recae en sujeto, ese es ilícito menor. Si recae en el predicado, es ilícito mayor. Repito, aquí la falacia cayó en el sujeto. Como cae en el sujeto, ese es un ilícito menor. ¿Comprenden, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno, veamos. Trabajemos este ejercicio. A ver, jóvenes, díganme, ¿cuál es la conclusión? Ningún californiano. No, estimado alumno. Siempre haga el procedimiento. Siempre. Perdón, licenciado. Es que, mire, por mí háganlo, pero como lo están aprendiendo, es mejor que hagan el procedimiento, así evitan errores. Es un juicio afirmativo. La primera premisa. ¿Cuál es el procedimiento, alumnos? Determinar los términos, el término. Primero buscar el término mayor. Término medio. No. Término medio, perdón. Bueno. Entonces, ya extrajeron el término medio, que es tejano, ese lo descartan. ¿Cuáles le quedan? Californiano y americanos. ¿Cuál de los dos es el mayor? Americanos. Americanos. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? Ningún californiano Es americano. Ahora, trabajemos la distribución. ¿Cuál es la distribución de la primera premisa? Juicio A. Universal A. ¿Cuál es la distribución? Juicio A. Sujeto Sujeto distribuido y predicado no distribuido. Así, ¿verdad? Sí. Ahora veamos el segundo. ¿Qué Juicio tipo de E, juicio es? universal. Juicio E. ¿Cuál es la distribución? Sujeto Sujeto distribuible y predicado distribuido. Bueno, ahora la conclusión. ¿Qué tipo de juicio es? Juicio E. ¿Cuál es la distribución? Sujeto distribuido, predicado distribuido.
Ah, ok, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, ya con esto podemos resolver el problema. Empezamos. Veamos. El sujeto es californiano en la conclusión y vemos que ya está distribuido. Eso quiere decir que en la premisa también debe estar distribuido. En la premisa menor está bien. Está distribuido, no hay problema. Ahora veamos americano. En la conclusión está distribuido, ¿verdad? Ahora veamos en la premisa, americanos, ¿está distribuido o no? No No está distribuido. Sería un ilícito bueno. mayor. Entonces, ¿qué tipo de ilícito es? Ilícito mayor. Ilícito mayor porque la falacia cae en el predicado. ¿Ven? No es difícil. Lo que deben hacer ustedes es trabajar todo con el procedimiento. Yo sé que es más largo, pero se evitan estar adivinando, sino que van a lo seguro. Ven, haciendo el procedimiento no tienen ningún problema para resolver este silogismo. Ahí lo tienen. Solo una consulta. Sí. Cuando encontremos todas estas que no cumplen con las reglas, serían entonces falacias formales, todo lo que no cumple con las reglas. Sí, pero tiene que decir qué falacia es. ¿Qué tipo de falacia? Ajá, exacto. La falacia 1, la falacia 2, la falacia 3, la falacia 4, la falacia 5, la falacia 6, la falacia 7. En el caso de la falacia 7 tiene que ser, y si es ilícito menor, pues ilícito mayor. Muy bien, muy amable. Y puede caer en dos falacias al mismo tiempo. Puede ser. Por eso usted debe hacer el procedimiento, ¿verdad? Ajá, en un silogismo pueden caer varias falacias. Ajá, que póngale que sea un particular negativo las dos. Ahí, ahí incumple la regla 3 y la regla 5. Exactamente. Ok, gracias, Lick. ¿Alguien más tiene dudas, jóvenes? Sí, una consulta. Disculpe, licenciado, en un caso que cayera con dos falacias, por ejemplo, que viniera en el examen, con poner, escribir solo una, ¿la tendría uno bueno o tendría que necesariamente poner las dos? No, si se presenta, digamos, la más evidente, no hay problema. Ah, bueno. Pero lo ideal es que siempre señalen las dos, ¿verdad? Si usted la observó, ponga las dos. Porque de repente la pregunta puede ser, ¿qué falacias? O ¿hay falacias o no hay falacias en ese silogismo? Ah, muy bien. Gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguien más, jóvenes? Hagamos este último ejercicio. Todos los perros son animales. Todos los perros son mamíferos. A ver, trabajen los jóvenes. Término medio, perros. ¿Qué más? Animales es término mayor y término menor es mamíferos. Bueno, a ver, ¿cuál es la conclusión entonces? Todo animal es mamífero. Acuérdense. Todos los mamíferos son animales. Sí es. Puede ser, todos los mamíferos son animales o todo mamífero es animal. Cualquiera de las dos formas es válida. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? El primer juicio es un juicio A y el sujeto está distribuido y no el predicado. Vamos a ver, distribuido, no distribuido, ¿verdad? Ahora el segundo. Igual, licenciado. Igual, licenciado. Y en la conclusión, ¿cuál es la distribución? Sujeto
distribuido y animal distribuido. Ok, no distribuido. ¿Verdad? Ahora, veamos mamífero. Mamífero es el sujeto. Está distribuido en la conclusión. Veamos si mamífero está distribuido en su premisa. No, no está distribuido. Sí, está distribuido. No está distribuido. No está distribuido. No aparece distribuido, Lick. Bueno, entonces, ¿hay falacia o no hay falacia? Y hay falacia del término medio. No, término menor. Ilícito mayor. Ilícito menor. No. Ilícito Ilícito menor menor. porque es el sujeto. ¿Verdad? La respuesta entonces, falacia del ilícito menor. ¿Ven que no es difícil? Lo único, disculpen que se lo repita, pero no adivinen. Tienen que hacer el procedimiento. Al hacer el procedimiento, van a la segura. Ven que no es difícil, siempre y cuando sigan el procedimiento. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? No, licenciado. ¿Les quedó claro ahora? Sí, solo una consulta, licenciado. ¿Cómo, alguna forma de cómo hacer la conclusión más rápida? Porque, por ejemplo, yo tengo que ir a todas las reglas para poder hacer mi conclusión y eso me lleva bastante tiempo y a la hora del examen es lo que me cuesta porque como no dejan mucho tiempo para el examen, entonces ahí es donde yo me voy atrasando. Entonces, una forma donde yo pueda, digamos, alguna fórmula, no sé si existe, para poder sacar la conclusión más rápido. Sí, se la voy a decir cuál es la conclusión. Apréndase de memoria la lista. Dice que yo me la aprendí, pero de todas formas, aunque vaya bien rápido, me tomo por lo menos. Por ejemplo, ahorita estaba yo, porque yo ya me la sé de memoria, y ahorita yo la estaba haciendo, y cuando dijo el compañero, bueno, es todo mamífero, es animal, y entonces dije, pero yo todavía ni siquiera he terminado, iba por la regla 4, entonces dije yo, sí, me cuesta bastante llegar a eso, por eso les digo, aunque siga las reglas, siempre me cuesta por el tiempo que existe en el examen. Sí, mire, lo que debe hacer primero es memorizarse las reglas y también la tabla de distribución, ¿verdad? Y hacer ejercicios. Vean, en el libro hay ejercicios. Si ustedes buscan en internet, busquen silogismos. Busquen silogismos y hagan ejercicios. Muy bien. Le agradezco, licenciado, sí. Le agradezco mucho. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Licenciado, yo tengo una pregunta conforme a la tarea. Por ejemplo, en las instrucciones dice que tiene que ser letra número 11, pero quería saber, por ejemplo, ¿los títulos pueden llevar otro tamaño de letra o tienen que ser 11 aún los títulos? Puede ponerle si usted desea. Gracias. Bueno, jóvenes, entonces les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo mañana viernes. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche, Feliz noche, Lick. noche. Buenas noches, licenciado. Gracias, Gracias. licenciado.